Bueno, pues vamos a seguir en esta sesión con más ejemplos de integrales triples y usando el cambio de coordenadas esféricas. Vamos con el siguiente ejemplo en el que vamos a tratar de resolver la siguiente integral, la integral triple de la función elevado a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, diferencial de volumen, una integral en dimensión 3, donde R es un recinto similar al que vimos ayer por última vez, que sería la esfera de radio 1, pero solamente a partir del plano z igual a 0, es decir, media esfera. Básicamente el conjunto en el que estamos representando ahora pues sería pues la parte superior de la esfera del sólido, de la esfera de radio 1 en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a usar coordenadas esféricas una vez más para ver cómo funcionan. Os recuerdo que el cambio de esféricas, pues esencialmente significa que x es r coseno de teta seno de phi, y es rho seno de teta seno de phi, y z es rho coseno de phi. En una esfera, pues la variable rho varía entre 0 y el radio, teta varía entre 0 y 2pi y el ángulo phi varía entre 0 y pi. Para toda la esfera la única diferencia ahora es que el ángulo phi solamente va a variar entre 0 y pi medio. La mejor forma de entender los recintos en esféricas suele ser, en primer lugar, ver si el recinto es o no de revolución respecto del eje Z. Eso es fundamental porque si la figura no es de revolución con respecto al eje Z, eso significa que cuando giramos el ángulo azimutal, la variable teta, eso nos va a cambiar entonces la figura. Y eso en general es bastante más complejo de escribir en esféricas. Pero si la figura es de revolución, entonces significa que al girar el ángulo teta siempre vamos a ver lo mismo. Eso me permite, en lugar de ver la figura de la esfera, lo que me permite es ver la figura cortada por un plano vertical, pongamos un plano XZ, y en el que aquí veríamos esencialmente pues la media esfera aquí. Recordad que la parte de atrás, esta parte de aquí, se produce cuando giramos el azimutal 180 grados, ¿vale? Entonces, este contorno que tenemos aquí de la esfera es relativamente fácil de describir porque tenemos por una parte que las distancias al origen nos las está dando el radio vector ρ, y este ángulo medido desde el eje Z es justamente el ángulo phi. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí claramente que phi variaría entre 0 y pi medios, solamente la mitad, y ρ básicamente entre 0 y 1. Es decir, es una forma similar a describir un conjunto en el plano en polares, teniendo en cuenta que el ángulo ha cambiado. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este cambio, lógicamente, el recinto R se transforma, como decía, en teta entre 0 y 2pi, hay simetría radial, por tanto, ρ entre 0 y 1, y phi entre 0 y pi medios en este caso. ¿Vale? Observar que el integrando x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado se transforma, como ya sabemos bien en esférica, en ρ cuadrado, y por tanto la integral que tenemos se va a escribir como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi medio, la integral entre 0 y 1. Aquí puedo intercambiar el orden de integración libremente, porque estoy integrando básicamente en lo que sería un rectángulo en los términos de las variables ρ, teta y phi. El jacobiano, recordad que es ρ cuadrado por el seno de phi. Perdón, me falta el funcional, que sería elevado a ρ cuadrado elevado a 3 medios, el jacobiano, que es ρ cuadrado seno de phi, y por último los diferenciales de phi, de ρ, de phi y de teta. ¿Vale? Esta es una integral no muy difícil de hacer, porque justamente ρ cuadrado elevado a 3 medios, esto es exactamente igual a ρ cubo, y justamente aquí tenemos casi la derivada de elevado a ρ cubo, que sería del ρ cubo, que sería 3ρ cuadrado. Por lo tanto, esto integraría entre 0 y 2pi, entre 0 y pi medios, como el seno de phi saldría fuera, esta integra no es necesario integrar con respecto a ρ, y aquí quedaría elevado a ρ al cubo, ¿de acuerdo? Partido por 3, entre 0 y 1. El partido por 3 se debe a que aquí necesito un 3, para compensarlo usaría un tercio, ¿de acuerdo? Y este 3ρ cuadrado es justamente la derivada de elevado a ρ cubo, por lo tanto la derivada de elevado a ρ cubo sería elevado a ρ cubo por ρ por 3ρ cuadrado, ¿vale? Así pues, esto de aquí es fácil de calcular. Cuando ρ vale 1, esto vale e partido por 3, y cuando ρ vale 0, esto vale 1 partido por 3, así que en definitiva esto sería e menos 1 por un tercio. Y entonces esto me quedaría directamente un tercio de menos 1, integral entre 0 y 2pi, aquí me faltan los diferenciales de phi y de teta,
Esto sería 1/3 e menos 1 integral entre 0 y 2pi de la función seno de phi, integral entre 0 y pi medios, de phi y de teta. ¿Vale? Normalmente en todas estas integrales en las que aparece, es muy habitual que aparezca teta entre 0 y 2pi, la variable de integración, y siempre se suele poner al final. Como no depende nada de teta, podemos intercambiar libremente el orden, entonces integrando con respecto a teta me va a quedar directamente la integral de 1, que entre 0 y 2pi vale 2pi, así que aquí me saldría directamente 2pi partido por 3e menos 1, que es la constante que íbamos arrastrando, y ahora me queda finalmente la integral entre 0 y pi medios del seno de phi diferencial de phi. Y esta integral ya es muy sencilla, porque esta integral no es más que la integral del coseno con signo cambiado entre 0 y pi medios. Y esto vale, el coseno en pi medio vale 0, el coseno en 0 vale 1, con signo menos 1, por lo tanto un menos 1, así que esto saldría 2pi partido por 3 por e menos 1. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado de esa integral. Bien, integral esferas, lógicamente en esférica es lo óptimo, puesto que la integral queda bastante sencillo. El problema de las esféricas es que a veces se hace complicado lo que en otro tipo de variables, en otro tipo de coordenadas, no es complicado. Típicamente el ejemplo en este sentido suele ser el de un cilindro. Entonces vamos a calcular el volumen de un cilindro, pero esta vez usando coordenadas esféricas. No es lo óptimo en este caso, lógicamente, ¿vale? O sea, si yo quiero calcular un cilindro, voy a usar coordenadas cilíndricas, es lo que tiene realmente sentido, pero no tiene mucho sentido usar un cilindro cuando... usar coordenadas esféricas cuando tengo un cilindro, porque, bueno, pues vais a ver que sale mucho más complicado, pero simplemente lo hago para que veáis que también se puede hacer sin ningún tipo de dudas. Entonces voy a considerar un cilindro así genérico, ¿vale? No voy a hacer detalle en los valores, voy a considerar un cilindro de radio R y de altura H, ¿vale? Cualquiera. Lógicamente, para que sea cómodo integrar, voy a tratar de que este cilindro se encuentre posicionado en una situación cómoda, entonces voy a posicionarlo de manera que su eje sea el eje Z y esté a partir del plano Z igual a 0. Entonces, en este caso, fijaros que este cilindro tendría de ecuaciones x cuadrado más y cuadrado menor o igual que r al cuadrado, y la altura Z h me correspondería a que h está entre el plano Z igual a 0 y el plano Z igual a h. ¿De acuerdo? De manera que este sería el recinto, voy a llamarlo D, y pues voy a procurar calcular la integral de la función 1 en ese recinto D. ¿Vale? Bien, pues lo que tengo aquí delante esencialmente es un conjunto que también tiene esa simetría radial, es decir, que es de revolución. Si lo rotamos respecto del eje OZ, el conjunto que veo es exactamente siempre el mismo. Eso esencialmente lo que significa es que en coordenadas realmente tanto cilíndricas como esféricas, porque la azimutal es exactamente el mismo ángulo, teta varía entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo quiero verlo desde el punto de vista de las coordenadas esféricas, puedo cortar, y al cortar lo que vería sería esencialmente esto. Tengo en el plano XZ, por ejemplo, lo que vería sería la altura h y el cilindro este. Esta distancia de aquí es r, porque es el radio del cilindro, y esta altura de aquí sería h, que es la altura del cilindro. ¿Vale? ¿Cómo describo ahora este conjunto? ¿Vale? ¿Cómo describo este conjunto en coordenadas esféricas? Bueno, pues del mismo modo que hacemos en polares, básicamente voy a considerar los ángulos involucrados aquí, que son los ángulos de phi, donde yo creo que es bastante evidente que el ángulo phi varía entre 0, que sería el ángulo de arriba, y pi medios, que sería el ángulo de abajo. Y ahora, para cada uno de esos ángulos, si yo trazo los radiovectores, observar que los límites todos comienzan en 0, pero aquí terminaríamos sobre esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Sobre esta tapa, esencialmente es la tapa de arriba del cilindro, mientras que estos radiovectores de aquí estarían terminando siempre sobre la pared lateral del cilindro. O sea, son ecuaciones distintas. Y justamente el ángulo clave aquí me lo da precisamente este punto de aquí. ¿De acuerdo? Este punto de aquí, fijaros que tiene coordenadas RH. ¿De acuerdo? En el plano XZ tiene coordenadas RH. Por lo tanto, este ángulo de aquí lo puedo calcular fácilmente a través de su tangente, por ejemplo, que sería la tangente de este ángulo, voy a llamar este ángulo clave phi sub 0,
¿de acuerdo? Ese ángulo clave de phi sub 0. Fijaros que realmente el phi sub 0 está medido desde aquí, ¿vale? Este es el ángulo phi sub 0, donde insisto que esta longitud de aquí es R y esta longitud de aquí es H. De manera que en este triángulo, ¿vale? Esto sería R y esto sería H. Resulta que la tangente, que es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, la tangente de ese phi sub 0 sería R partido por H. Así que phi sub 0 sería el arco tangente de ese valor, de R partido por H. ¿Vale? Entonces, la definición del conjunto sería la siguiente. Si phi varía entre 0 y pi, perdón, y el arco tangente de R partido por H, es decir, entre 0 y este ángulo, la tapa de arriba, la tapa z igual a h, sería justamente el límite en el que tengo que calcular el valor de ρ. Y por tanto, la tapa z igual a h en coordenadas esféricas se escribe como ρ coseno de phi igual a h. Recordad que z es ρ coseno de phi en coordenadas esféricas. De aquí despejaríamos la ρ y tendríamos h partido por el coseno de phi. ¿Vale? Así pues, ρ variaría entre 0 y h partido el coseno de phi. Y, por supuesto, θ entre 0 y 2pi. Esa sería la primera parte. Luego la segunda sería bastante similar. En este caso, para ángulos phi entre el arco tangente de R partido por H y pi medios, ρ varía entre 0 y la pared cilíndrica. Pero la pared cilíndrica en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y esto en coordenadas esféricas, fijaros que se escribiría como ρ cuadrado coseno cuadrado de θ seno cuadrado de phi más ρ cuadrado seno cuadrado de θ seno cuadrado de phi igual a r cuadrado. De aquí el ρ cuadrado coseno cuadrado, ρ cuadrado seno cuadrado, o si queréis el ρ cuadrado seno cuadrado de phi y ρ cuadrado seno cuadrado de phi, sale factor común y multiplicaría a coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, es decir, esto es ρ cuadrado seno cuadrado de phi igual a r cuadrado, y por tanto ρ viene dado por r cuadrado partido seno cuadrado, y haciendo la raíz, ρ sería r partido del seno de phi en valor absoluto. Lo que pasa es que r es una constante positiva y el seno de phi, como estoy hablando de ángulos entre 0 y pi medio, el seno siempre es positivo, por lo tanto quedaría entre r y el seno de phi. ¿De acuerdo? Y otra vez más, θ entre 0 y 2pi. Por tanto, el volumen del cilindro vendría escrito como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y, habíamos dicho aquí, el arco tangente de R partido por H, y la integral entre 0 y H partido del coseno de phi. ¿Vale? Esto sería el jacobiano, que sería ρ cuadrado seno de phi, de ρ, de phi y de θ. Esta es la variación en θ, en phi y en ρ, más la otra integral sería la integral entre 0 y 2pi, la integral entre el arco tangente de R partido por H y pi medios, y la integral entre 0 y R partido el seno de phi, en este caso lo mismo, seno cuadrado de phi, de ρ, de phi y de θ. ¿De acuerdo? Estas integrales, bueno, no son difíciles realmente, porque la integral en ρ queda relativamente sencilla. Entonces esta integral queda del tipo de coseno cubo, va a quedar un coseno cubo abajo y un seno de phi arriba, se integra relativamente bien. El único problema va a ser luego a la hora de sustituir por el arco tangente, que habrá que hacer alguna cuentecilla extra, pero bueno, son integrales relativamente inmediatas. Ya digo que lógicamente no es lo ideal hacer el cálculo de integrales de cilindros usando coordenadas esféricas, porque las esféricas y los cilindros, pues como veis, no se llevan demasiado bien y exigen cierto ajuste a la hora de definir correctamente los límites, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos en teoría, pero voy a hacer un pequeño, bueno, una nota final, ¿de acuerdo?, sobre algunos detalles sobre la aplicación de las integrales triples, en la que, bueno, pues vamos a ver algunas fórmulas. Vamos a ver algunas fórmulas que tienen que ver
con el cálculo típico del cálculo que se suele usar habitualmente a la hora de usar integrales múltiples realmente, ¿vale? O sea, no solamente no triples, sino integral múltiple. Lo voy a escribir en dimensión 3, pero algunas de las cosas son en dimensión 2. Ya vimos en su momento, hace unos días, que el área de un recinto siempre se escribe como la integral en D de la función 1 y que el volumen de un recinto, ya hemos visto que esto es la integral triple en el recinto de la función 1, integrado con respecto al diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo lo que tengo es una función ρ de R2 en R o de R3 en R, dependiendo si estoy en R2 o en R3, que sea lo que llamamos una densidad, que puede ser una densidad de masa, o puede ser una densidad de carga, o puede ser una densidad, es decir, que esencialmente es una función que me está dando en cada punto el valor de, por ejemplo, de la cantidad de masa que hay en un evento volumétrico de dimensión 1, ¿de acuerdo? De volumen 1, o me da la carga de un determinado cuerpo en cada punto, ese son el concepto de función de densidad, pues entonces la masa total o la carga total, ¿vale? O la carga total, o básicamente cualquiera de los conceptos asociados a esa densidad, siempre se calcula como la integral doble o la integral triple, voy a escribir como integral triple directamente, de la función de densidad, ¿vale? Esto sería una función de 3 variables con respecto al diferencial de volumen. Básicamente se supone que si yo tengo un sólido y en ese sólido tengo un material que tiene densidad variable en cada punto, por ejemplo, podemos pensar que una parte del sólido está hecha de un material y otra parte del sólido está hecha de otro, ¿de acuerdo? Y yo conozco las funciones de densidad, de masa de esos dos sólidos, integrando la función sobre todo el sólido, obtendría lo que es la masa total en el caso de que fuera una densidad de masa, la carga total en el caso de que fuera una densidad de carga. ¿De acuerdo? Esos son conceptos físicos que imagino que conocéis bastante bien. Y asociado a estos conceptos aparece el concepto de centro de gravedad. ¿Vale? El centro de gravedad de un sólido pues va a depender esencialmente de la densidad de masa. Cuando la densidad de masa es uniforme, normalmente se toma 1, ¿vale? Pero también podría ser que cambiara. Y entonces el centro de gravedad son unas coordenadas, por ejemplo en dimensión 3 el centro de gravedad se suele denotar como x barra y barra z barra, es un punto de R3, ¿vale? En el que supuestamente si tienes un objeto con una cierta densidad de masa, si tú colgaras el objeto del punto de ese centro de masa, el objeto estaría en equilibrio. Entonces, este centro de gravedad se calcula siempre del mismo modo, es relativamente sencillo, es la integral triple en el recinto de la función x multiplicada por la densidad de masa. O la densidad de carga, en este caso la densidad de masa la que tiene sentido, diferencial de volumen, y todo esto se divide por la masa total. ¿De acuerdo? En este caso por la masa total, que es la función de densidad de carga. Y lo mismo pasa para la y pasa para la z, es decir, la coordenada y del centro de masas es el producto de la función y por la densidad, partido por la masa total, y lo mismo ocurriría con la variable z, con la coordenada z, que sería la integral triple de la función z multiplicado por la función de densidad dividido por la masa total. Estas son las coordenadas del centro de gravedad de cualquier sólido que tenga una cierta densidad de masa. Si en particular, pues la densidad de masa es 1, pues entonces esencialmente lo que estoy haciendo es una especie como de promedio de la variable x, es decir, si yo quiero buscar el centro de masa, lo que hago es promediar la x, promediar la y promediar la z, y eso me da el punto. Por supuesto, si la función fuera en el plano, pues entonces la variable z caería y solamente tenemos coordenadas x, y de ese centro de gravedad. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos el tema, por lo menos desde el punto de vista teórico. Lo que vamos a hacer ahora son unos cuantos ejemplos, algunos de los ejercicios que vienen en el tema, pero yo quería prestar atención a algunas variantes de los cambios tanto apolares, cilíndricas o esféricas, que ya vimos en su día en el tema 1, pero que ahora vamos a usar para poder obtener la integral de ciertos conjuntos que no son exactamente los que corresponden a un cambio típico en coordenadas cilíndricas y esféricas. Por ejemplo, vamos a comenzar, vamos a ver algunos ejemplos más en el que voy a calcular el área de una elipse.
¿vale? Le daré una elipse mediante coordenadas polares en concreto, y ahora veremos que tenemos que adaptar las coordenadas polares a esa elipse. Voy a coger una elipse genérica, ¿va de acuerdo? Una elipse del tipo x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1, ¿vale? Estamos hablando de esencialmente este objeto que ya sabemos todo dibujar. Voy a suponer que A es más grande que B, ¿vale? La elipse sería esta, yo quiero calcular su área, por lo tanto el recinto R, que sería pues la desigualdad esta de aquí, sería el integral del recinto. Yo quiero calcular el área, que sería la integral doble en R de la función 1, ¿vale? Bien, en cartesianas este conjunto no es difícil de escribir, porque fijaros que la X variaría fácilmente entre menos A y A, y la Y varía para cada valor de X. La Y se mueve de forma vertical. Aquí nos estaremos tropezando con esta curva de aquí abajo, aquí con la curva esta de aquí arriba, y en ambos casos esa curva es la ecuación de la elipse, ¿vale? Con igualdad, en la que despejaríamos la Y, y automáticamente al despejar la Y observamos cómo aparecen esas dos partes, es decir, esto sería y cuadrado igual a b cuadrado por 1 menos x cuadrado partido por a cuadrado, y haciendo la raíz obtendríamos la parte positiva, la parte negativa de la raíz de, lo voy a escribir así, b cuadrado menos b cuadrado x cuadrado partido por a cuadrado, ¿vale? Y esta parte positiva y esta parte negativa se refiere precisamente a la parte de abajo y la parte de arriba de la curva de la elipse. Por lo tanto, la integral esta en cartesiana se escribiría como la integral entre menos a y a, la integral entre menos la parte negativa de b cuadrado menos x cuadrado b cuadrado partido por a cuadrado, y la parte positiva de lo mismo. El diferencial en este caso sería 1, el integrando sería 1, puesto que estamos calculando el área, y los diferenciales. Esto es una integral relativamente latosa, porque obligaría a un cambio trigonométrico que hay que trazar bien, ¿de acuerdo? No es difícil, pero bueno, pues hay que escribirlo, en definitiva. Pero bueno, en cualquier caso es una integral que nos llevaría un poco de tiempo. Sin embargo, la vamos a usar en coordenadas polares, ¿vale? La voy a cambiar a polares. ¿Qué pasa si yo cambio a polares? Bueno, si yo cambio a polares tal cual, la cosa no me funciona bien por lo siguiente. Es decir, si yo cambio a polares, con las polares habituales, pues entonces el cambio de que igual a r coseno de teta igual a r seno de teta no funciona bien, porque cuando yo haga la ecuación de la elipse, básicamente, o si queréis, podemos ver directamente sobre el dibujo. Lógicamente teta varía entre 0 y 2pi, porque hay ángulo a lo largo de toda la figura, en toda la vuelta, pero para cada valor del ángulo observar cómo las distancias varían entre 0 y la ecuación de la elipse, y la ecuación de la elipse no tiene la misma distancia cuando yo me muevo. Por lo tanto, realmente para obtener la variación de la r, yo tendría que sustituir aquí ρ cuadrado coseno cuadrado de teta partido por a cuadrado, más ρ cuadrado seno cuadrado de teta partido por b cuadrado igual a 1. Y aquí no puedo hacer el típico factor común. Podría hacer algún juego jugando con el a y el b, pero en definitiva, fijaros que aquí, bueno, pues no sale limpio, no sale limpio como sería el término aquí. Es decir, aquí r cuadrado, habría que sacarlo factor común de coseno cuadrado de teta partido por a cuadrado, más seno cuadrado de teta partido por b cuadrado, igual a 1. De aquí ya puedo despejar la r, ¿vale? Pero en definitiva queda una expresión bastante latosa con raíces de coseno cuadrado, seno cuadrado, y esas integrales no son posibles. Sin embargo, si usamos el cambio dilatado, ya lo comentamos en el tema 1, esencialmente lo que hago es adaptar ligeramente el cambio a las coordenadas que tenga. En lugar de usar el cambio a polares habitual, yo uso el siguiente cambio, que es usar el semieje en la X y el semieje en la Y, ¿vale? En este caso, lo que sucede es que estoy haciendo un cambio en el que la X ha sido como comprimida o estirada, y la Y lo mismo, comprimida o estirada en función del valor de A y de B. Esencialmente ya la R ya no es la distancia del origen, sino que hemos hecho una dilatación, un estiramiento del plano, pero a la hora de sustituirlo en la ecuación, observar que precisamente esta sustitución hace que la ecuación x cuadrado partido por a cuadrado se transforme en a cuadrado r cuadrado coseno cuadrado de teta partido por a cuadrado
y I cuadrado partido por B cuadrado sería B cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado de teta partido por B cuadrado. Se cancelan las A y los B, esto es igual a 1, y por tanto aquí sale otra vez R cuadrado igual a 1, que es el típico R igual a 1. Es decir, que este cambio en coordenadas polares dilatadas hace que la elipse se vea como una circunferencia, y por tanto hacer la integral con este cambio, ¿de acuerdo? Es decir, si considero este cambio de variable, que no es unas polares habituales, pero son básicamente igual que las polares, lo que hace es que la integral de la elipse se convierta en la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, ¿de acuerdo? El diferencial de r y el diferencial de teta. Y ojo aquí porque hay que usar un jacobiano, y el jacobiano ha cambiado ligeramente, fijaros, porque evidentemente he introducido unos parámetros distintos. Podría calcular el jacobiano, aquí realmente vamos a ver que es muy sencillo calcularlo, el jacobiano, que sería las derivadas de x y con respecto a r y a teta. Observar que la derivada de x con respecto a r sale a coseno de teta, con respecto a teta sale menos a r seno de teta, y con respecto a en i, la derivada de i con respecto a r sale b seno de teta, la derivada de b con respecto a r, y la derivada de i con respecto a teta es br coseno de teta. Si os fijáis, esta matriz, cuando hacemos el determinante, pues aparece un a en la primera fila, un b en la segunda fila, es decir, como hemos multiplicado por constantes, esas constantes se heredan en las derivadas, y entonces puedo sacar un a, puedo sacar un b, y aparece justamente el determinante exactamente igual que el de las polares sin dilatar, ¿vale? Y esto varía, como ya sabíamos, vale, r. O sea que básicamente la diferencia entre las polares dilatadas y las polares sin dilatar es que los semiejes que estamos empleando en la x y en la y, lo que hacen es multiplicarse a la hora de calcular aquí el jacobiano. Así que aquí quedaría AB por R. ¿De acuerdo? Así que lo que sale es AB, integral entre 0 y 2pi. La integral entre 0 y 1 de R es R cuadrado partido por 2 entre 0 y 1, que eso vale 1/2. Y la integral entre 0 y 2pi de 1 es 2pi, así que aquí saldría un 2pi partido por 2 por AB, y lo que sale es pi por A y por B, que es la fórmula del área de una elipse de forma muy sencilla gracias al cambio a polares. ¿De acuerdo? Así que recordad que cuando uno tiene objetos que no son circulares sino elípticos, las polares hay que dilatarlas, hay que adaptarlas para que ese cambio se adapte a los semiejes, y entonces digamos que esas nuevas coordenadas están viendo la elipse como si fuera una circunferencia. Recordad también que usábamos cambios a polares desplazadas también, que esencialmente eran cambios del tipo x igual a una constante por r coseno y una constante por r seno. Esto lo que hace es ver que en lugar de circunferencias centradas en el origen, vamos a poder tratar circunferencias desplazadas a un determinado centro, al centro x0 y 0. Solo un detalle, el jacobiano en este caso no cambia porque aquí estamos sumando unas constantes y por tanto la parte funcional es la misma, las derivadas de las constantes son 0, por lo tanto en este caso el jacobiano sale exactamente igual que en el caso de las polares sin desplazar. Lo que sí hay que obviamente tener en cuenta es el desplazamiento. Ya veremos algunos ejemplos concretos para ese desplazamiento, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo parecido ahora en dimensión 3 con el siguiente objeto. Vamos a calcular la integral triple en D. Voy a usar una vez más la función 1, no me voy a preocupar, pero ahora el conjunto D va a ser el siguiente. Va a ser x cuadrado más z cuadrado igual a, o menor o igual que 2z, ¿de acuerdo? Para i entre 0 y 1, ¿vale? Vamos a ver primero qué tipo de recinto es, y vamos a ver que ese recinto se puede describir de forma más sencilla usando coordenadas especialmente diseñadas para tratar con este conjunto de aquí, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues la ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 2z, previamente hay que convertirla, hay que completar el cuadrado, como ya estuvimos viendo en el tema 1, y ahora vamos a ver con mucha más asiduidad. Esto sería 2z cuadrado menos 2z igual a 0, y este z cuadrado menos 2z se puede escribir como z menos 1 al cuadrado, que esto sería z cuadrado menos 2z más 1
por lo tanto tengo que quitar un 1 ahí. Así que esta ecuación realmente es equivalente a x cuadrado más z menos 1 al cuadrado menos 1, que la puedo escribir al otro lado como igual a 1. Y aquí estaremos viendo un cilindro, porque estoy en dimensión 3, de eje paralelo ahí, que es la variable que no aparece. Fijaros que el centro en el plano xz, el centro en el plano xz sería el centro 0, 1, ¿vale? Sería ese punto de ahí. Por lo tanto, realmente sería un eje. El eje en este caso sería la recta x igual a 0, z igual a 1, que es una recta paralela al eje Y en el plano, en el espacio, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos sería el radio 1, esto sería 1, el radio también es 1, estaríamos hablando de este cilindro. Fijaros que la desigualdad se da justamente, pues por ejemplo, en los puntos de la forma 0 algo, ¿vale? Eso es. Estaríamos hablando del interior. Y luego la Y varía entre 0 y 1, por lo tanto realmente estaríamos representando esencialmente un cilindro que sería así. Ese sería el cilindro. Un cilindro tumbado a lo largo del eje Y, ¿vale? Perdón, sí, exactamente. Tumbado a lo largo del eje Y o paralelo al eje Y, donde la recta x igual a 0 y igual a z igual a 1, perdón, sería esta recta que tengo aquí, ¿vale? Y ese sería el cilindro. Bueno, pues fijaros, aquí tengo dos cosas. Por una parte tengo un cilindro, que lo lógico sería describirlo en cilíndricas, pero que está por una parte desplazado y por otra parte el eje principal de ese cilindro es el eje Y, no es el eje Z. Por lo tanto, tengo que usar unas cilíndricas adaptadas a este cilindro, ¿vale? Si quiero calcular el volumen de este cilindro, tendría que usar unas cilíndricas adaptadas a este cilindro, que van a ser del siguiente modo. Recordad cómo era la cilíndrica, era R coseno de teta, Y igual a R seno de teta, y Z igual a Z, ¿vale? Esas eran las cilíndricas originales. Por lo pronto, aquí el papel de la Z, el eje principal del cilindro ya no es Z, es el eje Y, así que lo que voy a hacer es, lo que hago, unas cilíndricas cambiadas. Voy a cambiar la Z por la Y, voy a llamar Y ahí voy a llamar Z igual a R seno. ¿De acuerdo? Esto sería un cilindro, pero que tiene ahora eje a lo largo del eje Y. Pero cuidado, porque yo tengo el eje desplazado, ¿de acuerdo? No al eje Y, sino a un eje paralelo al Y, con un desplazamiento x igual a 0, z igual a 1. Bueno, pues eso significa que en lugar de estas, voy a desplazar, voy a usar x igual a R coseno de teta, Y va a ser siendo Y, y Z va a ser 1 más R seno de teta. Y ese 1 viene precisamente del desplazamiento que tengo para la variable z. ¿De acuerdo? Si uno introduce estas ecuaciones, este cambio en la ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 2z, ¿vale? Esencialmente, fijaros que lo que va a salir será r cuadrado coseno cuadrado de teta más z cuadrado, que es 1 más r seno al cuadrado, sería 1 más r cuadrado seno cuadrado de teta más 2r seno de teta, y a la izquierda tendríamos 2z, que sería 2 más 2r seno de teta. Este 2r seno de teta a la izquierda y a la derecha se cancelan. Este 2 con este 1 se vendría 1 aquí, y aquí tendríamos r cuadrado más r cuadrado sería r cuadrado igual a 1. Es decir, que la ecuación del cilindro en estas coordenadas es cilíndrica, que son coordenadas cilíndricas cambiadas y desplazadas, se obtiene precisamente con r igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, fijaros que uno pierde un poco las referencias en cuanto a cuál es el significado de las variables. Es decir, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que proyectar a lo largo del eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y, pues, es nuestra variable cartesiana, ¿de acuerdo? Proyectando a lo largo del eje Y veríamos este disco, que es el disco desplazado, y precisamente el hecho de haber desplazado las coordenadas polares al centro del disco, que sería el 0, 1, haría que el disco se viera como una circunferencia. Es decir, que esto, en estas coordenadas se ve como si r variara entre 0 y 1 y teta entre 0 y 2pi. Y el I, lógicamente, se mueve como la variable cartesiana que es, aquí no ha cambiado nada, el I se mueve entre 0 y 1, ¿vale? Así pues, el volumen de este cilindro se escribiría como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1. Aquí hay que tener una vez más cuidado con cómo queda
el jacobiano, pero fijaros que los jacobianos estos son bastante sencillos de calcular, porque aunque han cambiado las variables, fijaros que básicamente son r coseno, r seno, más una constante. La constante no va a influir a la hora de derivar, porque la derivada es cero de esa constante, por lo tanto, las derivadas son la misma, y aquí lo único que cambia es el orden. Antes era la z en última posición, ahora es la y intermedia, pero como estoy calculando un determinante, esencialmente la diferencia entre este jacobiano y este jacobiano es que el signo ha cambiado, porque cuando intercambio las filas en un determinante, recordad que eso lo único que hace es cambiar el signo del determinante. Pero como al final tomo valor absoluto en el determinante de la matriz jacobiana, pues el signo me da exactamente igual. Por lo tanto, en realidad aquí lo único que tengo que tener en cuenta es el r coseno y r seno, así que el jacobiano del cambio es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Es justamente el determinante de esto, es justamente r, ¿vale? O sea que aquí vuelve a quedar r, aquí tendríamos una i, una r y una teta, y de aquí automáticamente obtendríamos el volumen de ese cilindro, ¿de acuerdo? Vale, voy a terminar con un ejemplo más, que corresponde a algunos de los ejercicios que tenemos por aquí, ¿vale? Voy a terminar con el ejercicio 9. El ejercicio 9, que es un ejercicio peculiar en el que me piden cambiar el orden de integración. En la siguiente integral de aquí. ¿Vale? Aquí no voy a cambiar ahora a variables, sino que voy a volver a interpretar las variables cartesianas. Esto es un ejercicio, por una parte, muy artificial, porque en realidad esta integral, bueno, dependiendo de cómo fuera la f, podría tener sentido no cambiarla, pero no puedo a calcular nada, puesto que no conozco el integrando. Lo que quiero es ver cómo describir el recinto de diferentes formas. En definitiva, aquí lo que quiero es interpretar esta integral, ver qué recinto tengo, y a partir de ahí ver cómo queda el recinto escrito de otra forma, ¿de acuerdo? Eso es un poco la filosofía de este ejercicio. Entonces, observar que lo que me pide es cambiar el orden de interacción y obtener todas las formas de respuesta. Es decir, que aquí tengo este orden, pero lo que quiero es poder escribir cualquiera de los 6 órdenes que quedan, que serían pues el dx de y de z, el dx de z de y, el de y de x de z, el de y de z de x, y aquí me faltaría el dz de x de y, puesto el que ya tengo el dz de y de x. Entonces vamos a ver exactamente cómo interpretar cada una de estas integrales y qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, el hecho de que esta integral se escriba así, lo que significa es que mi recinto se ha descrito del siguiente modo. Yo creo que esto es bastante evidente. X se mueve entre 0 y 1, y se mueve entre 0 y x, y z se mueve entre 0 e y. ¿De acuerdo? Esto es simplemente leer los límites de integración en esta integral. Y ahora, si yo hubiese cogido el recinto y obtenido esta descripción, eso significa, primero, que mi recinto lo proyecté a lo largo del eje z. ¿De acuerdo? Mi recinto lo proyectó a lo largo del eje z. Y esa proyección se describe en el plano xy tal y como aparece aquí. Es decir, estoy deshaciendo el camino que me lleva a escribir una integral en cartesiana, que es proyecto a lo largo de un eje, describo la proyección y luego mido cómo varía la variable en ese eje. Es decir, que si uno mira en el plano xy cuál es la proyección, ¿de acuerdo? Esta sería la proyección en z. Lo que estaríamos viendo en z, estaríamos viendo x entre 0 y 1. X entre 0 y 1 significa x entre dos líneas verticales así. E y entre la recta y igual a 0, que es esta de aquí, y la recta y igual a x, que es esta de aquí. Por lo tanto, el recinto que yo veo al proyectar sería ese triángulo. Es decir, mi objeto, al mirarlo desde arriba del eje z, se ve como un triángulo, ¿de acuerdo? Y ahora, si yo me hubiese metido dentro de ese objeto, ¿vale? Si ahora me voy a la dimensión 3, yo vería este dibujo esencialmente correspondería, fijaros, a este triángulo de aquí. Tendríamos, esta sería la paralela de x igual a 1, ¿vale? Que es esta de aquí, y esta sería y igual a x, sobre el plano del suelo. Es decir, esta es la sombra de mi conjunto. Y ahora, la sombra de mi conjunto dice que mi conjunto del sólido varía entre z igual a 0, z igual a 0 es el plano del suelo, es decir, este triángulo que tengo aquí en el plano x y z,
en el plano XY, perdón, en 3D. Este triángulo sería el suelo de mi conjunto, ¿vale? Y la altura de mi conjunto viene dada por la recta Z igual a I. Perdón, por el plano Z igual a I. El plano Z igual a I, fijaros que en el plano IZ igual a Z sería aproximadamente esa recta de ahí, pero el plano Z igual a I es exactamente ese plano a todo lo largo del eje X. Es decir, aquí sería paralelo al eje X y tendría un plano así. ¿De acuerdo? Entonces, este punto de aquí arriba, llevado aquí, me está delimitando cuál es el borde de mi conjunto. Y yo creo que más o menos ahora se puede apreciar. ¿Vale? Que mi conjunto, lo voy a volver a dibujar aquí un poquito más fácil. ¿Vale? No me quiero pasar de página para que lo veáis bien. Fijaros que aquí tendría el recinto del suelo. Esto se llevaría sobre el plano Z igual a I. Y entonces aquí básicamente lo que tendría es un tetraedro. Voy a intentar dibujarlo un poco mejor. Lo voy a exagerar un poco más. Aquí tendría un tetraedro en el que la cara lateral que tengo aquí sería el plano Z igual a I. Y este plano que tengo aquí, lo voy a dibujar en otro color. Este plano en azul. Este sería el plano I igual a X, que es vertical. ¿De acuerdo? Es un plano absolutamente vertical. Mientras que la frontal que tengo aquí, voy a cambiar de color, voy a escribirlo en rojo. Esta frontal que tengo aquí sería el plano que veo aquí de frente. Fijaros que también es vertical y está soportado sobre el plano, sobre la recta X igual a 1. Por lo tanto, en el espacio sería el plano X igual a 1. Así que básicamente mi recinto es el recinto comprendido entre los planos X igual a 1, Y igual a X, Z igual a Y y Z igual a 0, que es el plano del suelo. ¿Vale? Esos serían los planos. O sea que lo que tengo es un tetraedro limitado por esos planos. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos este tetraedro, vamos a ver cómo quedarían los otros órdenes de integración. Entonces, de todos los que tengo que hacer aquí, sin lugar a dudas, este es el más sencillo de todos. Porque este significa que hemos proyectado en la misma variable z y la diferencia es que hemos descrito el recinto en lugar de en xy, en ix. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces con ese primer orden de integración, el de z, de x, de y. Os recordad que cuando hemos proyectado en el plano xy nos ha salido este triángulo, donde esta es la recta x igual a 1 y esta es la recta y igual a x, ¿vale? Y para escribir este orden de integración, la z va a variar igual, pero el x y y se describen de forma distinta. Es decir, ahora tengo que proyectar, tengo que trazar aquí valores para la y, acotar el conjunto en y o abrazar el conjunto en y. Lógicamente esto sería 0 y esto sería y igual a 1, pues esto es la recta y igual a x, esto es igual a y, esto es el punto 1, 1, ¿vale? De manera que y varía entre 0 y 1. Y moviéndonos como se mueve la X ahora, que se mueve de izquierda a derecha, observar que nos tropezamos a la izquierda con la recta y igual a X, que en términos de X es la recta Y, y por otra parte con la X igual a 1, que sería la de la derecha. ¿De acuerdo? El Z se mueve exactamente igual que antes, que lo tenemos por aquí, que da Z entre 0 e Y. Por lo tanto, ya sabemos que la integral se va a escribir como la integral entre 0 y 1, la integral entre Y y 1, la integral entre 0 e Y, la función a integrar, que no me interesa ahora, de z, de x y de y. Este es el cambio más sencillo, sin lugar a dudas, porque no nos cambia la proyección que ya teníamos, estamos haciendo exactamente la misma proyección que tenemos, ¿vale? Bien, voy a ver qué se vería cuando uno proyecta, por ejemplo, a lo largo del eje Y, o a lo largo del eje X da exactamente igual. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, a lo largo del eje Y, vamos a ver mi dibujo cuando yo lo miro desde aquí, ¿vale? Voy a proyectar desde ahí, ¿de acuerdo? Tengo ahí un tetraedro, entonces fijaros que voy a mandar todos los puntos al plano XZ, ¿de acuerdo? Al plano XZ. Voy a dibujarlo en la página siguiente para que se vea bien y voy a tratar de identificar con colores cada uno de los planos. Voy a coger el plano de abajo ahora en azul, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el plano en rojo, que va a ser este frontal de aquí. Y ahora el plano en verde, que sería
el que quedaría por aquí arriba, ¿de acuerdo? Esencialmente. ¿Vale? Y el plano en negro, que va a ser justamente este de aquí. ¿Vale? Bien, el eje Y lo tengo aquí, entonces automáticamente si miramos desde aquí, fijaros que este punto proyecta, la recta X igual a 1, el plano X igual a 1, este punto proyecta hasta aquí, así que en el plano XZ, que sería la proyección en Y, ¿vale? La proyección en Y, este punto de aquí, fijaros que este punto tiene como coordenadas el 1, 1, 0, ¿vale? Estoy sobre la recta X igual a Y en el plano Z igual a 0. Este punto, al proyectar, lo que se hace es caer la Y y entonces se convierte en el punto 1, 0. Ese punto proyecta Y. Este punto de aquí arriba, que está sobre el plano Z igual a Y y sobre el plano Y igual a X y sobre el plano X igual a 1, ¿vale? Este era el plano rojo, es el X igual a 1, el plano verde el Z igual a Y y el plano rojo el Y igual a X, ¿vale? Esto automáticamente significa que Y igual a X, Z igual a Y y X igual a 1 es el punto 1, 1, 1. Al proyectarlo otra vez, caería una vez más la Y y se convertiría en el punto 1, 1, ¿vale? En el plano Z. O sea que este punto proyectaría aproximadamente ahí. Y el 0, 0, 0 proyecta aquí, por lo tanto, fijaros que al proyectar los extremos, otra vez me vuelve a salir un triángulo, ¿vale? Un triángulo que fijaros que queda, lo que hace es quedar por la parte de abajo, ¿vale? Queda por la parte de abajo, o sea, la recta entre Y igual, entre el 1, 1, 1 y el 1, 1, 0 proyecta entera, ¿de acuerdo? Y esta recta de aquí, que es la del plano Y igual a X y Z igual a Y, como estoy en el XZ, se transforma en la recta X igual a Z, automáticamente, ¿vale? Por lo tanto, la proyección en Y tiene dos opciones a la hora de describirse. Esta es exactamente el mismo dibujo que antes. La X variaría entre 0 y 1 y la Z entre 0 y X, ¿vale? Y ahora lo interesante es ver cómo varía la variable Y, ¿de acuerdo? Cómo varía la variable Y. Entonces nos tenemos que meter dentro del conjunto y movernos cómo se movería la variable Y. Y aquí es un poquito más sutil ver esto. Fijaros que, por una parte, yo creo que es bastante evidente, cuando nos movemos hacia la parte positiva del eje Y, nos vamos a chocar siempre con el plano negro, ¿vale? El plano negro era el plano Y igual a X, ¿vale? Y cuando nos movemos en la dirección opuesta, entonces el choque, yo creo que se ve un poco mejor aquí arriba, el choque es con el plano verde, y el plano verde era el plano Z igual a Y. Por lo tanto, la Y varía entre Z y X. Y por tanto, la integral se puede escribir también como la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y X, la integral entre Z y X, la función, y el orden de los diferenciales sería, en este caso, hemos hecho el de Y, el de Z y el de X. ¿De acuerdo? Obtener el orden de Y, de X, de Z es muy sencillo porque solamente habría que reescribir esta proyección, perdón, esa proyección de ahí, en la misma proyección en Y, pero la escribimos al revés, esa os la voy a dejar a vosotros. Y por último vamos a ver cómo quedaría cuando proyectamos a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Voy a volver a dibujar una vez más. ¿Vale? Voy a volver a poner aquí los colores. Este plano verde me os he dicho que era el plano Z igual a Y, ¿vale? El plano rojo que habíamos cogido aquí atrás era el Y igual a X. El plano azul, que es el frontal, era el X igual a 1. Y el plano del suelo, no lo dibujo, ¿vale? Es el plano Z igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues ahora si voy a hacer una proyección a lo largo del eje X, que es el que me queda, para obtener los diferenciales de X y lo demás, pues entonces tenemos que mirar desde aquí, ¿vale? Mirar desde aquí. Y una vez más, pues voy a usar los puntos que antes ya había calculado. Este era el 1, 1, 0, este es el 1, 1, 1, este lógicamente es el 1, 0, 0, ¿vale? Se encuentra sobre el eje. Cuando yo proyecto en X, lo que hago es perder una vez más la variable, la coordenada X, entonces este proyectaría en el 0, 0, 0. Este proyectaría en el 0, 0, 0. Este proyectaría en el 1, 0. Este proyecta en el 1, 1. ¿Vale? Y una vez más, fijaros que este proyecta aquí. Y esta recta y esta otra recta, que son las rectas
del plano z igual a y, esto es el plano YZ, pues la recta z igual a y proyecta en la recta z igual a y. O sea que una vez más me sale exactamente la misma figura de antes, con lo cual una vez más, ¿vale? Una vez más puedo escribir esto como y entre 0 y 1, z entre 0 e y. Esto es sencillo. El intercambio de órdenes aquí también es bastante sencillo. Y ahora tenemos que ver cómo varía, ¿vale? Cómo varía aquí el x cuando me muevo dentro del conjunto a lo largo del eje x, ¿vale? Observar que cuando tiro hacia la parte negativa me voy a chocar con el plano rojo, que era el plano y igual a x, ¿vale? Como estoy haciendo variar la x, pues aquí sería y. Y cuando tiro hacia adelante me voy a chocar con el plano azul, que es el plano que tengo de frente, es el tope, que es el plano x igual a 1. Por tanto, la variación sería entre y 1. Así que quedaría la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 e y, la integral entre y 1, la función. Y en este caso las diferencias son ahora de x, de z y de y. Os dejo también a vosotros el de x, de y, de z, que es también bastante sencillo. Perdón, de x, de y, de z, que es este de ahí. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy.